y respaldamos al 100% a nuestro hermano presidente Juan Evo Morales Ayma. Si este no es el pueblo ¿dónde está? Por eso nosotros hemos venido a reafirmar nuestro compromiso democrático. Bueno, hemos visto concentraciones multitudinarias del MAS y también multitudinarias de quienes defienden el 21F. Vamos a saludar, por favor, a Marcelo Silva, analista político, para entender un poco la mirada que se tiene. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto tenerte. El privilegio mío, Priscila. Buenas noches. ¿Cómo seguiste ayer una jornada complicada en el país? Sí, complicada, pero de esperarse por el adelantamiento del ambiente electoral. O sea, este es un ambiente electoral puro, ¿no? La ley de organizaciones políticas nos ha acelerado los procesos. Imagínate tú en enero, casi con 8 o 9 meses de anticipación, vas a tener todo el escenario definido de quiénes van a ser candidatos, con quiénes van a ir, etcétera, etcétera. Y probablemente de aquí a 4 semanas, ¿no?, tengas los precandidatos a las presidenciales, si es que no tienes ya los candidatos plenamente asegurados, ¿no? Porque muchos van a hacer ficción. Por ejemplo, el FRI va a ir a hacer una ficción. Es decir, Carlos Mesa seguramente saldrá en la primaria. Habrá que ver cuáles son los candidatos que puede presentar el Movimiento Demócrata o al final terminar aliándose con el FRI. Claro, ahí podría haber alguna sorpresa con la alianza. Exacto. Pero ese escenario lo vas a tener listo dentro de 4 semanas. Y plenamente consolidado en enero. Por lo tanto, el país ha acelerado sus tiempos electorales. Creo que le ha funcionado muy bien al gobierno esa estrategia, porque así dejas de lado el tocar otros temas que podrían ser mucho más espinosos. Ahora vamos a entrar, sin duda alguna, en ver quién es mejor candidato, Mesa, Evo Morales, etcétera, etcétera. Y la discusión sobre otras temáticas seguramente menguará. ¿Cómo cuáles? El mar, por ejemplo. Yo no dejo de creer que el cálculo de Carlos Mesa de lanzar su candidatura justo una semana después del fallo de La Haya, ni siquiera una semana, casi una semana después del fallo de La Haya, tiene un componente muy importante precisamente para disipar ese tipo de discusión. No nos olvidemos que mientras más pase el tiempo y tú no metes otro tema en agenda, la gente va a empezar a pedir responsabilidades y responsabilidades serias acerca de un fracaso, tal vez uno de los fracasos diplomáticos más grandes que hemos tenido en la historia del país. Más allá del momento del duelo, del velorio, del dolor, tú sabes, pasa eso e inmediatamente se piden cuentas. Carlos Mesa, en distinto grado, por supuesto, de responsabilidad que Evo Morales, asume una corresponsabilidad distinta, por supuesto, ¿no? Y claro, esa discusión, ese pedido de cuentas mientras vaya pasando el tiempo, podía haber afectado indudablemente su imagen o su posicionamiento. Por eso creo que Carlos Mesa se apura y lanza inmediatamente su candidatura, precisamente para que este tema sea el central y no sea el tema marítimo, por ejemplo, del cual casi ya no estamos hablando. Bueno, definitivamente sí, pareciera que se han movido las fichas ya con la mirada puesta en las primarias y en la elección y en quién será candidato, qué binomios va a haber, las alianzas, o sea, no hay tiempo para hacer otra cosa. Y no hay mucho tiempo tampoco para pensar en alternativas. Yo creo que los candidatos que están ahí, Carlos Mesa, el más insiste, veremos qué dice el Tribunal Supremo Electoral. Otra de las cosas que se ha adelantado, Priscila, entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral nos tendrá que decir si Evo Morales está habilitado o no está habilitado para ser candidato a los... O sea que ya no más. Y si hipotéticamente habilita al presidente Evo Morales y a Álvaro García Linera, el vicepresidente, ¿se sepulta el 21F? Yo creo que el 21F tendría que haber tomado los recaudos siguientes. Uno, el 21F era un elemento que golpeaba mucho la concepción ética, la concepción democrática y la concepción misma del ejercicio del voto ciudadano. Y eso, por supuesto, tenía que estar presente en un ambiente preelectoral. Se creyó que el 21 de febrero podía haber tenido mucho aire, probablemente hasta mayo del próximo año, porque ese era el tiempo común donde tenías que inscribir a tus candidatos, etcétera, etcétera. Pero para ser realistas, hablando de la realidad política, ese 21 de febrero no podía continuar siendo una especie de fantasma insomne.
tenía que encarnarse, tenía que depositarse en un proyecto político, porque al fin y al cabo ese 21 de febrero iba a consolidarse en el proceso electoral. O sea, que tenga un rostro. Sí. ¿Y en este momento cuál es el rostro? No, ese rostro es, yo creo, un rostro por exclusión, que es Carlos Mesa. Es decir, no hay más, tú lo has mencionado, no hay tiempo para pensar en una nueva alternativa, en el surgimiento de una figura, en un líder que salga de las plataformas, no. La ley de organizaciones políticas te ha cortado ese tiempo, por lo tanto ahora, a quienes les guste o no les guste, el país va a entrar en una lógica de polarización electoral con el evismo a favor o contra el evismo. Y eso necesita no encarnarse. a favor de Carlos Mesa. Yo creo que puede haber gente que esté a favor de Carlos Mesa, indudablemente. Pero tú dices, yo te puedo asegurar que Carlos Mesa va a ser depositario en gran medida del antievismo. Es decir, mucha gente va a votar en contra de Evo Morales a favor de Evo Morales, a favor de Carlos Mesa. No porque sea la mejor opción. No creo necesariamente por eso. Probablemente existe un bolsón muy interesante de expectativas, etcétera. Pero al final, la historia electoral, Priscila, te ha dicho que el voto útil del ciudadano es el que prevalece. Entonces, todas las otras opciones políticas que quieran ir independientemente, al final van a recibir muy poco porcentaje de votos. ¿Se están equivocando al presentarse solos? Sí. Sí, porque el voto útil gira, a menos que sea parte de una estrategia, ¿no? Una estrategia de establecer, por si acaso, una reserva, si es que pasara algo con el candidato presidencial, si es que se lo inhabilita o algo por el estilo. Quiero pensar que esa es una estrategia, pero en los hechos la historia te demuestra que el voto de las oposiciones políticas se concentró en un candidato. Lo hizo con Jorge Quiroga cuando se presentó con Podemos, lo hizo con Manfred Reyes Villa cuando se presentó con Convergencia Nacional, lo hizo con Samuel Doria Medina cuando se presentó con Unidad Nacional. ¿Cuál es la diferencia y la ventaja que tiene hoy Carlos Mesa? El decrecimiento de la popularidad de Evo Morales, de su intención de voto, que eso tranquilamente espera Carlos Mesa, tranquilamente, insisto, entre comillas, rescatarlo a su favor. Ahora, yo te decía, hay un país polarizado en este momento, porque más allá de que el gobierno diga que no fue la cantidad de gente a las concentraciones en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz del 21F, fue una cantidad importante de personas. Entonces, si estamos polarizados en este sentido, no se ha visto esto hace muchos años. No sé si yo me equivoco, Marcelo, pero hace mucho tiempo que no se ve una cosa así. El MAS tenía asegurado bastiones. Sí, Priscila, creo que esa es la reflexión correcta. Es decir, los escenarios electorales en el país siempre han sido polarizados. Pero este nivel, hace mucho tiempo. Te digo por qué creo que ahora es este nivel sorprendente. Si te das cuenta, siempre ha sido el antievismo y la opción de las oposiciones políticas, ¿no? Que prácticamente se han concentrado en una candidatura. ¿Qué es lo que te hace novedoso y llamativo este ambiente de polarización? El decrecimiento de la expectativa electoral del movimiento al socialismo. Es decir, tú antes tenías una polarización, ¿no? Que tú sabías quién la iba a ganar. O sea, tú tenías una polarización con un actor gigante, una figura inconmovible, ¿verdad? Alguien que a los demás los veía como chiquititos, ¿no? Y no había ningún problema. Pero la polarización existía, ¿no? Había A y B. Hoy esa polarización no tiene los mismos niveles. Hoy tienes a un Evo Morales que no tiene la certeza de ganar el próximo proceso electoral, ¿no? No tiene la certeza, si es que es candidato, de ser reelegido, ¿no? Electoralmente. Y tienes un Carlos Mesa que, según algunas encuestas, puede incluso ganarle a Evo Morales. Entonces la polarización se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque apuestas a un candidato que esta vez sí es posible, a diferencia de los anteriores procesos electorales. Ahora, todos dicen, ¿por qué Carlos Mesa acepta al FRI y no acepta Demócratas, por ejemplo? Que ya es un partido que tiene mayor músculo, si podemos decirlo, en este último tiempo. ¿Por qué el FRI le dice, usted elija quién quiere que lo acompañe? Precisamente el músculo es el problema. Acá Carlos Mesa tiene la libertad de definir todo y quien venga se acomoda a sus reglas. A ver, dos cosas, dos escenarios. Pongamos un escenario. El escenario de que Carlos Mesa va solo con el FRI. Carlos Mesa va a poner en práctica más bien
una lección aprendida de la historia. Imagínense, Carlos Mesa aprendiendo de la historia, lo cual me parece altamente saludable. En su gobierno inicial, cuando le heredó a Gonzalo Sánchez Lazán, no tenía bancada parlamentaria. Si Mesa va solo, pondremos ese escenario A, va a tener una bancada parlamentaria sólida. ¿Por qué? Porque el FRI no tiene cuadros, el FRI no tiene estructura. La gente que va a poner ahí como candidatos al Parlamento, Carlos Mesa, van a ser gente que es indudablemente afín, gente de confianza, gente de caudal político de Carlos Mesa. Que además va a entrar y no se va a dar la vuelta en medio camino. Esos son son mesistas, o sea, te ubicas, es su gente. Escenario B, va en una coalición, ¿no? En la coalición, si va con demócratas, si va con Unidad Nacional, Carlos Mesa va a negociar de igual a igual y va a decir, señores, un ratito, eso de que ustedes, yo era el candidato y ustedes ponían la estructura del partido, por lo tanto las pegas, no, aquí no sucede. Yo tengo mi instrumento político, estoy yendo solo, así que por lo tanto, si quieren negociar, negociemos de igual a igual. Una jugada sin duda alguna inteligente de Carlos Mesa. Bueno, definitivamente todo lo que se está moviendo es muy interesante políticamente. No sé si ante la estabilidad los bolivianos vamos a poder, no sé si el término es aguantar una campaña tan larga, porque estamos hablando de que ya estamos en campaña. Estamos casi a un año de una campaña, porque ya están en campaña para las primarias, terminan las primarias y empieza la campaña de la elección general. O sea, hay músculo económico para una cosa así y también la paciencia del boliviano para eso. ¿Cómo eso va a afectar también? ¿O la gente va a llegar cansada a octubre? A ver, lo que tienes que ver en términos exclusivamente de marketing electoral es no gastar todos tus cartuchos. Lo que tú dices exactamente, no llegar a una saturación del electorado y no llegar, por supuesto, a tu techo. Tienes que graduar mucho eso, porque cuando llegas a tu techo electoral, no te queda más que el tema de la bajada, ¿verdad? Entonces no puedes gastártelo todo en los primeros 2, 3, 4 meses. Siempre tienes que ir pausado, guardártelo. Tema de muchísima profesionalidad y muchísima inteligencia para sostener lo que tú dices, una campaña de un año. Larguísima. Larguísima, ¿no? Segundo elemento que me parece importante es el hecho de que a veces la campaña electoral, no a veces, siempre la campaña electoral, y más todavía en un momento en el cual tienes polarizaciones y tienes candidatos muy, pero muy cercanos, tienes un gran problema. Y es de que la campaña electoral no solamente se reduce a pedir voto para tu candidato. Y aquí voy a decir algo que es absolutamente maquiavélico. También parte de la campaña electoral es restarle al otro. Eso se llama guerra sucia. O sea, la guerra sucia es parte de la campaña electoral. Especialmente cuando tienes techos que ya son insuperables, ¿no? Cuando tú sabes que no vas a sobrepasar el 35% de votación, cuando sabes que no puedes subir más porque has estado 2 años en campaña, ya llegó a tu techo, estás en un proceso de bajada, no te queda otra que bajar al otro. Entonces, probablemente no solamente que tengamos una campaña larga, sino también tengamos una campaña con muchísimas sorpresas y muchísimas bombitas de por medio. Bueno, la verdad es que muy interesante. Estamos, pero nosotros especulando. Estamos especulando. Vamos a ver qué pasa. Pero sí vamos a tener más oportunidades. Marcelo, de verdad te agradezco por estar con nosotros y que nos acompañes a entender un poco cómo se mueve el ambiente electoral y político. Para mí siempre será un privilegio, Priscila. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.